¿Sí? Hay un micrófono disponible, pero si no hace falta no lo uso. ¿Se escucha bien? Yo suelo tener... Buscate un... Ahí yo agarrarlo. ¿Dónde hay disponible? Allá atrás hay lugar disponible. Acá. Bueno, me presento y después se presentan ustedes. ¿Puede ser? Algunos ya nos conocemos, no sé si todos. Veo unas caras que no conozco. Mi nombre es Sebastián Artola. Soy el profe del curso que arrancamos hoy, que hemos dado de llamar Historia de las Ideas Políticas en Argentina, entre paréntesis 1810-2022, o sea, hasta nuestros días. Una ambiciosa propuesta que intentaremos llevar en estos 2 meses. Son 8 encuentros. No sé si ya vieron el programita, lo bajaron, les llegó. Después coordinamos bien para ver cómo le hago llegar los materiales, el programa y la bibliografía sugerida. Pero les decía, yo soy docente de la UNR, en la Facultad de Ciencia Política, soy licenciado y doctor en Ciencia Política, así que intentamos, como siempre digo, ver de qué se trata esto de ser politólogo. Todavía estamos en esa búsqueda. Y ya hace unos años, varios, vengo dando distintos cursos en el marco de la Universidad Abierta para Adultos Mayores. Esta propuesta es la primera vez que la damos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Es una... Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Lugares disponibles? Por allá atrás. Vamos a sacar el costado. Acá también, llegado el caso, se pueden acomodar, no me molesta. Les decía que es la primera vez que damos esta propuesta acá. Algunos ya cursaron en la primera parte del año en lo que fue el curso Filosofías para la Emancipación, y ahí veo varias caras conocidas. Y los años anteriores hemos dado cursos vinculados al pensamiento latinoamericano, que llamábamos Saber y Poder en América Latina, y repasábamos distintos autores del pensamiento de nuestro continente. Bueno, hicimos una especie de votación finalizando el curso del primer cuatrimestre en función de 2 propuestas posibles. Una era esta, había otra, no se las digo para que... Claro, para que les interesara más y se me decepcionan, y mayoritariamente terminó ganando esta, por eso es la propuesta o el curso que vamos a compartir durante estas clases. Antes de hoy es la clase de presentación, probablemente terminemos un ratito antes. La idea es contar de qué se trata el programita, ver los temas, la biblio sugerida y coordinar algunas cuestiones organizativas, técnicas, pero bueno, como siempre solemos hacer, y a su vez porque veo cierta renovación del público. Está bueno, porque me reitero, entonces como suelen decir, el público se renueva, así que no pasa nada, salvo los que ya me conocen y que otra vez con lo mismo. Pero bueno, si les parece, los que tengan ganas, nos tomamos unos minutitos, hacemos una presentación, lo que quieran contar de cada uno, ¿no? De dónde vienen, cuál es más o menos su recorrido, si han hecho otros cursos con el profe aquí presente o qué otros cursos han hecho, bueno, en fin, lo que tengan ganas de compartir, así nos vamos conociendo entre todos. ¿Quién arranca? Yo hace 10 años que vengo. He hecho 4 años de filosofía. Con 40 empecé, 4 años de filosofía, he hecho 2 años. ¿Empezaste cuando arrancó? Claro. No, en el 2013 arrancó. En Italia, en la calle 2013. Italia. En la calle Italia arrancó allá. Le dieron la historia de Rosario todo 3 meses. Bien. Y después pasó a la calle Corrientes. Bueno. Y después hice filosofía 4 años, hice 2 años de historia del arte, hice cine que daba 40 a la noche, después tuve 2 años,
Buenísimo. Que hace solamente. ¿Y tu nombre? Para que todos te vean. Isabel Navarro Nieto. Isabel. Bárbaro. ¿Qué más? Allá. Mira, yo desde que empezó allá en Corrientes, hice curso con Magdalena Liu. Ah. Sí, hice curso de literatura. Hacía unos cursos los sábados a la mañana que eran divinos, que eran visitando museos, que también me dieron un par de chicas. Porque todo esto me encanta, la política. Y este año es la primera vez que hago política y hago a ver qué pasa. Me gusta mucho la política. Bien ahí. Y me llamo la gente. Buenísimo, bienvenida. La primera vez, sí, de un curso que... Yo soy Isabel, jubilada, reiterativa. Una cara con tu cara me suena. Bueno, hice muchísimos cursos con vos, hice de literatura, hice de otros cursos de historia con Taletti. Ah. Y bueno, este año, como sigo la política y la historia. Bien. ¿De literatura con quién? ¿Cómo se llama? Julia Musital. ¿De literatura que argentina? El curso se llamaba, era autobiografías, particularmente autobiografías de autores latinoamericanos. Muy bueno. Sumamente interesante. La verdad que me abrió la puerta a una cantidad de autores que no tenía ni idea, y los análisis que se hacían eran muy interesantes, muy entretenidos. Una chica, la verdad, muy capacitada. Me gustó mucho, no lo seguí porque ella no fue mamá, vino la pandemia y demás y dejó de dar. Pero excelentísimo. Ese 2 años. ¿Qué más? Mi nombre es Patricia. Hace el primer curso que hice lo hice con vos este año porque hace un año y medio que me jubilé. Así que muy vale por tocarme. Igual podía venir. No, antes no podía. Por horario. Por horario y por mucho trabajo. Pero ahora estoy aprovechando, me gustó mucho el curso anterior y bueno, me encanta la política. Muchísimo. Allá atrás. Mi nombre es María, jubilación en trámite, y yo hice con vos filosofía de la emancipación en calle Corrientes antes de la pandemia, del 18 Ajá. o el 19. En el... sí, el 19, ¿no? Sí, bueno, allá en calle Bien. Corrientes no sé cómo, así que bueno, ahora que estamos acá, Pues. ¿Sí? Susana, profesora de historia jubilada, hice en Corrientes con vos el de Latinoamérica, después durante la pandemia por online. Virtual. Bien. Buenísimo. ¿Por allá atrás? ¿Allá? Mi nombre es Teresa, la primera vez que hago un curso con vos, ya son 3 años que hago con Taletti y me apasiona la política. Bien. El curso de Taletti es Historia Argentina. ¿De qué es bien? Historia Argentina. ¿Y qué periodo recorre? Sí, lo que pasa es que con 7 años es historia de las revoluciones, conflictividad social, de la conflictividad 53 a 2001, sobre la conflictividad social. Bien. Sí. Desde el 53 al 2001. al 2001. Bien. Historia con Juan Manuel. Ah, hay otro curso de historia con Juan Manuel Núñez. Claro. Lo conozco, sí, Sí. compañero. Dice ¿dónde historia? Sí, que es más historia reciente, ¿no? No, era una del 55 hasta Alfonsín y después había otra que era de Alfonsín en adelante. Bien. Yo le conocía los cursos de Alfonsín hasta esta parte, que es su tema de estudio. Sí. Eso. Reinicio de la democracia Exacto. de la actualidad. Eso. Bueno, ¿quién más? Allá atrás, al fondo. ¿Tan tímidos los del fondo? Suelen ser los más bravos los del fondo, las más bravas. No se hagan más tímidos. ¿Más fuerte? Bien. Allá en el Politécnico. Bien. Buenísimo. ¿Sí? Sí, yo vengo a hacer el curso desde el comienzo.
en el 2011, ¿no? Los primeros cursos contaba allá en la isla Cayetano. No sabía que estaba primero en Cayetano. Bien. Historia de Chile, un curso. Ah, China. Ese profesor un año. Tengo Chile yo por lo que pasó el Sí, domingo. con lo que pasó en Chile, claro. Está claro. China sería un año solo. Todo el año completo. Porque ese profesor vive en Corea del Sur, vive en Irán y en China. Interesante. Nos quiere enseñar hasta China. ¿Un profesor de acá de Rosario? Sí, que fui la mejor alumna. Porque compré un apunte así, me costó carísimo. Todo el día y noche me fui a China. Dejalo que termine el presentación. Claro. Sí. ¿Terminaste? Sí. Bien. Bien. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Sí? Bárbaro. Sí, ya que están ahí cerquita. ¿Es la primera vez? Ah, buenísimo. Está de estreno. En realidad estamos de estreno en el lugar. Yo es el primer día que vengo a la nueva sede. Todavía no la había conocido. Como verán, hay de otra Sí, sí, no. ¿Qué más? Acá, allá y después te... Sí. Yo soy Mónica, yo quería ser jubilada, porque no estoy en trámite. Me jubilé en mi trabajo por la nación, pero como soy profesional, soy psicóloga, tengo matrícula activa para trabajar con profesionales. Soy seria. Y yo les escuchaba y digo, voy a tener que poner a repasar la historia para igualar a los compañeros. Porque acá Vienen afilados algunos. Yo a mí no quiero me atrajo del curso, bueno, mi vocación profesional, a mí me gustó lo del pensamiento. Bien. Y lo que a mí me interesa es cómo las personas llegan a la política, a la cultura. Entonces, con la historia del pensamiento me encantó el primer curso que hago, me estudié hace 4 meses, así que estoy disfrutando de Estrenando la nueva etapa. Y cocina me gusta también. La excepción de la regla. Perdón, me aprovecho para decir que llegué tarde, estoy pasando en estos días a una de las situaciones más interesantes que tenemos los seres humanos, Mudanza. tener pintura en casa. Ah, pensé que era una mudanza. Están disputando el podio. No, dije no me mudo más. Ahora, sí. Yo me llamo Nora y hice un curso de etimología de las palabras y su origen antropológico. Bueno. Era fantástico, no me acuerdo el nombre del profesor, pero era una existencia, era una cosa. Vos decía banana y te remontaba a la historia, algo extraordinario. Y después hice grandes realizadores, porque me encanta el cine. ¿Mariano era rector? Fue rector. Un genio. Fue rector de la universidad. Exacto. De letras. Sí, pero una cosa extraordinaria, que uno ni se imagina de dónde puede venir de determinadas palabras y él se remontaba. Para seguirlo así había que estar así. Muy interesante. Muy lindo. Nada de filosofía de historia ni de cocina ni de estilo. Que a vos te faltó únicamente el brochero.
Mi nombre es Norberto, tengo 77 años, mi ideología política es liberal clásica y mi escuela de filosofía es cívica. No creo que... Bueno, pero lo que asusta son las palabras fuertes, cívica, pero la gente no conoce lo que es cívico. ¿Por qué la gente no conoce? Asusta la palabra. ¿Por qué la gente pero no vos sabés lo conoce? que es cínico. Vos sabés lo que es cínico. Pero vos, ¿por qué presumís que la gente Cínico es no perro. sabe? Cínico es perro, pero tiene otras cualidades del cínico. No es la que se atribuye. No pasa nada. Ahí les dejo la hojita con la asistencia del día de hoy. De paso, chequeen que estén anotados. ¿Se inscribieron todos? Sí. Porque sé que... Por favor. Yo ya completo el cupo. Ah, pero bien. bueno, me ganó el peleador. Aclaramos esa cuestión. Sé que varios, porque pasó medio enseguida, Sí. que me empezaron a escribir que a los 3 días creo que ya no había más capacidad. Mi sugerencia a los que me preguntaban fue que vinieran igual, porque muchas veces no todos los que se inscriben terminan viniendo y de alguna u otra manera íbamos a hacer lugar, digamos. Nosotros terminábamos medio acorralados como allá en el Politécnico que estaba pegado al pizarrón sin poder moverme mucho, pero lo que sí les pido es que ¿hay lugar ahí? No. ¿Alguien puede prestarme una hoja? Porque yo Una no. hoja. Sí. Esa está buena. Acá hay una cuadrícula. Una tamaño fijo. Junto con la planilla de instrucción. Ahí. Gracias. Bueno, Le agrego acá. en esta hoja. Los que no... Sí. Yo me anoté Y no estás acá. No, Bueno, anotate acá. quería preguntar, Anotate acá y yo después le paso los... agregamos una hoja y los que no se pudieron anotar porque no había cupo o se anotaron y no están en la hoja, como le pasó a ella, agreguen los datos. Nombre, apellido y el correo electrónico les pido lo más claro posible. Escríbanlo a lo sumo con la letra más clara En que mayúscula. en mayúscula. Total, yo después sé que es de minúscula. porque la verdad es que podemos tomar de todo por mail como la vez anterior. Eso exacto, sí, porque ahí a mí todavía no me pasaron los mails, justo y me los van a girar y ahí va a ser el medio de comunicación que tengamos, vía correo electrónico. Los que se pudieron anotar, no hace falta, me los van a pasar. Los que no se pudieron anotar o que no estén en la planilla, ¿Vos bajaste por Gmail? Yo salí de la enseguida. bien, y no estás en la lista. Bueno, Pero ¿quién está mirando por acá? pasalo ahí, lo importante es que yo tenga todo. Yo lo hago electrónico. ¿Y tu nombre? Sí. Dale. Ahora le vamos girando las hojitas, chequenlo bien, ¿eh? Así yo tengo los mails de todos para el... bueno, ¿quién más? ¿Alguien más que se quiera presentar? Me presento. Adelante. Yo soy Silvia Sigal. Hola. Hace muchos años que vengo a la facultad porque cuando tenía la edad para poder estudiar no pude. Entonces, cuando pude dije, esta es mi oportunidad. Siempre me dediqué al comercio, me jubilé ya hace 5 años y bueno, hice un montón de cursos. Hice criminología con María Eugenia Cosi, antropología 2 o 3 veces con Emma Ferretti, bueno, y filosofía con Florencia, con vos, y historia también hice. Me gusta la política, me gusta el poder pensar, abrir la cabeza. Me gusta el grupo humano de docentes que hay. Me gusta sobre todo cómo nos consideran,
Y siento que tenemos un lugar acá para nosotros que necesitamos seguir aprendiendo en la vida y que a partir de la jubilación tenemos 30, 40 años. Sí. Conocí o más. el domingo conocí dos señores de 95 y 97 años que estaban bailando tango. O sea, la proyección de vida es cada vez más y no nos podemos quedar en nuestras casas viendo la televisión. Un ejemplo, lo que dijiste, un segundo. Sí. En Calabria, en el sur de Italia, hay un pueblo que casi todos los habitantes tienen más de 100 años. Bien, porque yo soy fanática de videos. Lo vi. Hay que pedirle la receta. No, ¿sabes lo que come? Muchas nueces y higos secos. Y camina. Nueces e higos secos. Camina. Ahí está la receta. Canadá. Y vivir en Canadá. Hay otros países que hay ¿Cuánto? 300. Porque No. una iglesia que hay aquí. No, 300 no, 30. Debe ser 30. 300 de acá a Buenos Aires casi. Ah, eso es importante. Como las cabras, tienen unos cuádriceps. Bueno, Hay que ver cuánto le aguanta el cuerpo, cuánto le aguanta la mente. volvamos a la presentación. ¿Qué más? Allá, adelante. Silencio. Los del fondo son terribles. Tengo 4 hijos, mi mayor vive en Río Gallegos y los 3 restantes viven aquí en Rosario. En cualquier tiempo recuerdo que vine a vivir acá desde el 2017. ¿Sos de allá? No, yo soy de Rufín. Ah, las vueltas de la vida. Dependiendo de qué cosa, me pasó a ser amigo y ya me quedé definitivamente. Mis 3 hijos de alguna manera me pidieron que me quedara con ellos. Y actualmente estoy haciendo 3 cursos con la Universidad para Adultos Mayores. Con voz, texto religioso Ah, yo también. y matemáticas ya en el poli con Natalia. Ah, variadito. Sí, Está bueno. tengo Está bueno. En Politécnico se siguen dando cursos. Algunos. Algunos. Creo que el de computación. Computación. Ah, sí. por la cuestión de. Sí. Ahora el celular acá. Incluso el celular acá. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera presentarse, contar? Sí. Adelante, Jorge. Bien. Perdón, pero vengo de otro curso. No pasa nada. ¿Sí? Ponemos acá el correo electrónico porque no hay lugar para. No. Los que están anotados ahí, los que aparecen en la lista, no hace falta que agreguen el correo electrónico, porque después los tienen, me los van a pasar. Esta es para los que no están anotados. Que vayan las hojas juntas. Así. Ah, las dos juntas. Porque si ya están ahí, no hace falta que completen la otra. Trae la cinta acá. ¿No hay otro lugar disponible ahí más accesible? O porque ahí en ese rincón, salvo que movamos el banco. Sí, queda atrás de la pared. Sí, no la veo ni yo ni me voy a ver ella. En penitencia. Sí, la que se porta mal. Me rincón. Atrás, ¿no tiene luz? Que están Acá le prendemos o les gusta la- así. No está apagada. ¿Les gusta así? Porque ahí está mejor. Sí.
yo veía siluetas. No los viste. Cambió, bueno. No, pero allá atrás los veía, estaban en la penumbra. Penumbra. Nada, incluso si querían anotar algo. Bueno, Qué bueno ahora lo tema veo. ese penumbra, Sandra. ¿Quién más? ¿Alguien más se quiere presentar? Claro. Sí. Muy buen tema ese, Sandra. A ver. Ajá. Ah, lo hizo en dos tramos. Bien. ¿Sí? Adelante. La violencia. La bibliografía. Bueno, coordinamos y te mando los textos. Ese curso fue el primer año de pandemia, ¿no? El de pensamiento latinoamericano. Sí. Padre, en realidad fue hace poquito, pero en el medio pasó tanto que se me 2020. Y creo que el año pasado es. Sí, el 2020 fue todo virtual y el 2021 también. Y fueron varios. Sí. Después, si querés, lo último, déjame tu mail y te mando la biblia de ese curso. ¿La tengo? Ya. Bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo? Miguel, para todos. Hay algo que hay que relacionarse, y eso me lo enseñó Norberto Ganas. La historia es la política del pasado, así como la política es la historia del presente. La historia es la política del pasado, así como la política es la historia del presente. Entonces, poder relacionar siempre esas dos cuestiones, historia y política, fundamental. O sea, es como están ahí ligadas, intrínsecamente están ligadas. Por eso es muy importante este curso, porque justamente se lleva a pensar esas cuestiones, ¿no? Digo. Yo me pregunto, estoy escuchando al señor, política es una cosa, ideología es otra. Sí. Política estamos haciendo todo bola, nos mostrando lo que estamos comentando, eso es política. Ideología son cosas personales de cada uno que tenga. Es la cosmovisión. Sí, pero ideología son fanatismos. No, todos tenemos ideología.
política e historia. Él estaba haciendo una relación entre política e historia, no ideología. Pero no viene mal sumarla, después charlaremos bien qué es la ideología. Pero bueno, ¿estamos por ahí? ¿Volvemos? Algo sobre la dinámica antes de meternos, de algunas cuestiones organizativas, antes de ver de qué se trata el programita. Veo que en general no lo estuvieron pisteando, salvo unos muy pocos, ¿no? No lo enviaron. No lo recibí. Pero en el sitio no estaba subido, donde estaba la información del curso. El liberalismo, no sé, como tipo. Ah, sí. Pero no el programa, estaba como los temas. La verdad que En el sitio donde dice info. estaba. Bueno, volvamos. La plataforma de comunidades, Sí. no me modifiqué. Pero creo que no me llegó Bien, nada. igual eso yo. Por eso, ahora veamos estas cuestiones organizativas. ¿Cómo hace eco, no? Cuando se habla un poquito, como el Politécnico tenía un problema de sonido. Espera dentro de un ratito cuando empiezan a andar los. Y este tiene otro, que es distinto, pero es complicado. Sí, pero Sí. a la tardecita no sabe lo que ¿No se escucha poco ahí atrás? Sí, de allá para acá se escucha poco, pero no sabía si de mí para ustedes se escuchaba poco. Dale, me acerco también un poquito. Respecto a la dinámica y a la forma que es la propuesta de trabajo, quienes ya hicieron curso conmigo saben que es la sugerencia que les hago. Cuando repasemos el programa van a ver que en cada encuentro, cada clase, hay una lectura sugerida, hay un texto propuesto, que después se los voy a mandar por correo electrónico. Siempre mi idea es que en la medida de lo posible, y quienes tengan ganas y se enganchen y se animen, puedan tomar algunos de esos textos y presentarlo brevemente, de modo que eso actúe de disparador para conversar sobre el tema del día, ¿no? Como para hacerlo más ida y vuelta, más interactivo, y de paso como para empujarlos un poquito, si quieren leer alguna de la biblio que está ahí sugerida o propuesta, o también, como ha pasado en otros cursos, hay un tema que es el que vamos a conversar y tal vez alguien tiene algún texto en su casa que le interese sobre el mismo tema, sobre ese periodo, y todo bien, lo puede tomar o porque ya lo tiene leído, porque le gusta, le interesa, o le parece que está bueno compartirlo. También esa opción obviamente siempre está abierto a esa posibilidad, ¿no? Yo sugiero una lectura por clase como para que tengan ahí algún tipo de aproximación al tema, al periodo que vamos a ver, pero si tienen alguna otra biblio que les interese y que quieran, comentar, charlar, bienvenido sea, ¿no? Pero cuando lo logramos poner en práctica, que no siempre pasa, me parece que sale, ¿no? Como que eso ayuda a romper un poquito. Cuando arrancamos con alguno de ustedes que presenta el texto, como que rompe un poquito el hielo y ya la cosa arranca distinta, ¿no? Me parece que está bueno. Insisto, obviamente, si les interesa, si tienen ganas, si obviamente tienen tiempo, aclaro la cuestión de qué significa esto de presentar un texto, porque no es dar una clase, no es estar hablando la mitad de la clase, 40 minutos, ni siquiera media hora, sino por lo menos en 5 o 10 minutos socializar, compartir lo que les llamó la atención, lo que les pareció interesante, lo que les gustó o lo que no, o lo que necesitan hacer alguna pregunta sobre algo que hay ahí, o un par de párrafos que quieran leer para compartir porque les parece que están buenos. Y a partir de eso charlamos sobre el tema del día, ¿no? Digo como modalidad, no sé si en las otras clases suelen hacer algo de eso, imagino que sí, ¿no? No, en práctica filosófica ahora hay que hacer como hay como... hay que escribir.
Escribir. Bien. ¿Y en otras no? 5 carillas. En ninguna de las otras cursos que han hecho nunca han tenido que... No. En la literatura. En el literatura, me imagino que sí, claro, literatura secreta. O leer algo, ¿no? Ponerlo Sí, no, en común. Libros enteros, teníamos que leer. Ah, libros enteros. Libros enteros. Ah, le daban duro. Sí, terrible. No, Pero tenía un ritmo de lectura en ese momento. estaba afiladísima. Filosofía también hemos comprado libros. Chiquititos se compraba libros. Esta es una selección, son selecciones o artículos de capítulos de libros, más bien breves, o selecciones de textos que, bueno, que uno propone y como una primera aproximación. A partir de eso, después profundizamos, conversamos y, bueno, y armamos el resto de la clase. Pero si se enganchan, está bueno. Como mecanismo para los que se quieran enganchar y anotar, lo vamos a hacer vía correo electrónico, ¿no? Por eso mi insistencia en que tener todos los mails, porque yo a través de los mails les voy a mandar el programa, les voy a mandar la bibliografía sugerida toda, los apuntes de cada clase, se los voy a mandar por archivos adjuntos. Y ustedes, los que, insisto, se quieran anotar a presentar alguno de esos textos, cuando les mande todo eso, vean bien el programa y vean bien la Biblia, o tengan en su casa algún libro, algo que les interese en relación a alguno de los temas que van a ver, me responden vía mail: Seba, profe, me anoto en tal clase, sobre tal tema, para presentar el texto que está sugerido u otro que tengo en mi casa. Entonces, a partir de eso, de los que espero que sean muchísimos y muchísimas, las que se respondan ahí, un aluvión de respuestas, que yo durante un día no sepa cómo organizar eso, de desbordado y de ayuda, armo el cronograma, ¿no? Donde de cada clase con compañeros y compañeras que se anotan para presentar y nos organizamos. ¿Estamos? Los veo, pero re convencidos de que van a responder las caras de susto. Ya lo hicimos en filosofía Sí. de emancipación. Sí, lo hicimos y salía bueno. Ponemos unos textos y entonces. De una, y salía lindo. Nos pusimos por lo menos. algunos de a dos, incluso preparamos. Bien ahí, pueden prepararlo de a dos. Que como Preparamos bien- de a dos, nos repartimos los textos. Sí, sale, lo venimos poniendo en práctica sí, desde antes de la pandemia, y la verdad que estaba bueno. Sí. Por lo menos, incluso estos, ahora vamos a ver el programa, tal vez tengan más familiaridad con los temas que vamos a ver. En los cursos de Filosofía para la Emancipación, por ahí veíamos autores que era la primera vez con los que se relacionaban, pero estaba bueno ese ejercicio de... Más filosófico, más como de estudio del contractualismo, de una derivación y todo lo que Exactamente, ¿no? Entonces, pero también era como un desafío ahí, ¿no? Hacer una lectura y poder comentar esa lectura entre todos. Pero son ejercicios que me parece que están buenos para ustedes y para la propia dinámica del curso y del dictado. Estamos entonces en la insistencia de los mails. Yo en el transcurso de la semana les voy a mandar, insisto, programa, bibliografía, y ustedes me van a responder. Eso La espero. bibliografía que mandaron, Vos diste la primera clase en el 19. Yo se las mando vía digital. Está bien la pregunta. Después del paso siguiente es que cada uno vea dónde puede imprimirla, sea si en su casa tiene una impresora o algún familiar conocido o amigo, o lo pueden llevar a una fotocopiadora ¿viste? Ahora se manda todo por mail o por WhatsApp. De verdad, últimamente yo con la fotocopiadora me piden ya ni por pendrive, por WhatsApp, como mecanismo, ¿no? Muchas fotocopiadoras directamente uno tiene WhatsApp, le manda el archivo en PDF y se lo imprime y uno después va y lo retira. No sé si acá hay alguna opción, no, porque allá cuando Bueno, en humanidades.
En humanidades únicamente. Es lo más cerca que tenía acá. Yo suelo imprimir en la que está enfrente a Tecnológica. Frente a la UTN. A Tecnológica, sí. También La... frente de Por Ceballos. Humanidades. Humanidades, claro. Enfrente de Humanidades hay una fotocopiadora. Sí. ¿Quieren que les deje la bibliografía ahí? Yo se las mando por mail, pero hay alguien a quien le resulte más práctico que yo la deje. La dejo. Ahí te la reciben todo el Frente de Humanidades. Bueno, no. Vos vas y le decís de tal y tal clase y te la busca y te la da. Listo. Yo, por ejemplo, me manejo con el email en una fotocopiadora cerca de mi casa. Claro, por eso cada uno cerca de su casa se maneja mejor. Yo se las mando por mail. Esa opción seguro. Enfrente del poli también. Por eso, y después cada uno, está bien, y después cada uno ve. ¿Dónde lo puede imprimir? Total, insisto, ahora las fotocopiadoras uno manda por el mismo mail o por WhatsApp lo que a ustedes les va a llegar y ya está. Ahí se la... Pero por correo electrónico te manejás. Por eso. Te van a pasar un mail y vos le mandás eso que yo te envié, se lo reenvías por o personal. Bueno, damos más o menos la dinámica, la propuesta, digamos. Bueno, nos metemos a ver de qué se va a tratar el curso, dado que solo conocieron el título y algunos, y creo que solo los ejes. Como bien decía una compañera, lo resaltó, digamos, no es cualquier historia argentina la que vamos a hacer. Vamos a hacer una historia de las ideas argentinas y puntualmente de las ideas políticas argentinas, ¿no? O sea, los cursos que han hecho de historia de nuestro país les va a servir para tener cierto marco general, pero la propuesta de este curso es reparar más en las ideas, en las ideologías, si se quiere, en los conceptos y en los términos constitutivos de cada tradición política argentina, ¿no? No es que vamos a poner la lupa en los hechos, en los acontecimientos en sí. Obviamente todo eso va a servir de marco, hay fechas que van a estar presentes inevitablemente, hay nombres que van a inevitablemente surgir, pero la propuesta es reparar, es poner la lupa más, insisto, en los conceptos, en las ideas políticas de nuestro país que dieron nacimiento o que constituyen las principales tradiciones e identidades políticas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Digo para que pongamos bien, ubiquemos bien dónde va a estar puesto el acento en la propuesta que vamos a llevar adelante. Yo no soy historiador, he leído historia, he estudiado, también me gusta, pero vengo más de la ciencia política y los temas como contaron, que yo suelo trabajar son más de pensamiento, ¿no? De pensamiento político en Latinoamérica, de pensamiento político, bueno, más en Occidente y puntualmente en nuestro país, de pensamiento político argentino. Es el tema de la materia que doy en ciencia política y de distintas propuestas de curso que hemos llevado adelante en todos estos años. Entonces, digo para que se entienda dónde va a estar puesto el acento que nos interesa interrogar. Inevitablemente después, como también suele pasar, terminaremos charlando de muchas otras cosas que no están en el programa, que no están en la bibliografía, y en algún momento yo intentaré volver a lo que dice el programa o a lo que me interesa compartir con ustedes, a veces con suerte y a veces no. Y agacho la cara. ¿Cómo dice Vélez Arfield? Vélez Arfield, ¿no? El curso tuyo lo dice. Habremos hablado de Vélez Arfield, al ver que hemos hablado. 2019 empezaste vos. Pero de Vélez Arfield, ¿no? Sí, porque lo tengo acá. Si vos lo decís. Yo me quedé enamorada de ese personaje porque no sé qué mucho de escuela.
De Alberti seguro, de Vélez Arfield lo habremos nombrado, pero no. Porque hizo tantas cosas en la televisión. Ojalá que no te. Si vos lo decís, después mostrame los apuntes a ver qué. Acá tengo algo, pero. Bueno, está más o menos la idea, es dentro de las disciplinas, digo, porque está bueno, además veo que tienen variado recorrido disciplinar. Siempre hay que poner en diálogo todas las disciplinas, obviamente, no siempre la apuesta es tener una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria, y de hecho van a ver que en las clases que llevemos adelante le vamos a entrar por distintos lugares, no de una mirada más desde el plano del pensamiento, pero claramente va a estar presente la historia, va a estar presente el análisis cultural, probablemente la psicología, la literatura. Está bueno poder poner en diálogo esas cuestiones. Y como veo que tienen, o por recorrido profesional o de formación, o por recorrido los cursos que han hecho, intenten siempre el ejercicio de lo que vayamos viendo, poder, ¿no?, aportarle, sumarle esos recorridos que han hecho. Está bueno, ¿no? También como propuesta de conversación y de trabajo y de reflexión que hagamos, ¿no? Sumar de distintas miradas u ángulos de análisis de la realidad el tema en cuestión. Siempre es un ejercicio interesante, ¿no? Porque nos abre más el abanico y la perspectiva desde la cual vamos a analizar cada uno de los temas. Me parece que es un gran desafío siempre y sobre todo en nuestro tiempo, ¿no? Donde como que las miradas se achican y se cierran cada vez más, y frente a eso creo que tenemos que tener la capacidad de abrir la perspectiva y la mirada cada vez más, ¿no? Esta lógica de las redes sociales que se denomina de algoritmo, ¿no? Que cada vez nos cerramos más en lo que nos gusta, estamos convencidos y se vuelve algo reproductivo o producto de la pandemia, la lógica de burbuja, que es media parecida, ¿no? Que es estar como siempre en el mismo círculo de amistades, ni hablar. Nadie va a decir que uno deje amigo de toda la vida, pero digo, eso después tiene un impacto, la lógica de los algoritmos de las redes sociales o de la burbuja también, en la manera en que pensamos la realidad, ¿no? Yo creo que hay que romper los algoritmos, hay que romper las burbujas y tenemos que tener permanentemente, ¿no?, nuestra cabeza en estado de apertura para seguir incorporando, sumando cosas, porque nadie nunca se las sabe todas y nunca se termina la capacidad de incorporar nuevas miradas, perspectivas, cuestiones que no sabíamos o que pensábamos de otra manera. Creo que los que también han pasado por este curso saben que es como la apuesta o la propuesta, más allá de los temas, los cursos que uno sugiere y lleva adelante son una apuesta al pensamiento, ¿no? Son una apuesta a la pregunta por cómo pensamos, en el fondo, ¿no? Los temas son excusas para también llevar adelante un curso que nos interrogue por nuestra propia manera de pensar y que nos sume y aporte cosas en función de ampliar un poco la perspectiva sin que eso signifique que uno modifique sus convicciones más profundas, sino por el contrario. Creo que ampliando muchas veces uno precisa esas convicciones o le da una vuelta de tuerca o las defiende de mejor manera, ¿no? No debe ser una contradicción esa cuestión de tener una perspectiva muy abierta con, a la vez, que yo creo que sí es necesario tener convicciones en la vida, convicciones de todo tipo, ¿no? De las que cada uno elija tener. Bueno, estamos. Está bueno esto siempre retomarlo y seguir charlándolo porque creo que es un desafío de nuestro tiempo, ¿no? Tener una mirada crítica, un pensamiento crítico. Soy de la idea que hay que siempre dejarlo en estado de apertura. Esto lo suelo repetir, pero bien vale, ¿no? Porque frente
a esos pensamientos únicos que no nos gustan, que se presentan como verdades absolutas, con mayúscula y punto final, me parece que lo peor que podemos hacer nosotros es contraponer la misma lógica con mayúscula, con punto final, a ese pensamiento único, ¿no? Que de alguna manera durante buena parte del siglo XX creo que fue un error con las mejores intenciones, ¿no? Pero los movimientos contestatarios, ideologías contestatarias, también a veces reprodujeron esa lógica, ¿no? del punto final y del pensamiento único y de la verdad absoluta para proponer una propuesta teórica, política, ideológica. Creo que el gran desafío es cómo siempre dejamos al menos una ventana abierta para seguir incorporando cosas y pensando la realidad, que de eso se trata. Bueno, el programita, y ahora sí nos metemos de lleno en la propuesta y repasamos cada una de las clases, de los temas y de las distintas propuestas sobre las cuales la idea es conversar. Como bien dice el título, es una historia de las ideas políticas argentinas de 1810 a 2022. Van a ser, en total, esta es la clase de presentación, 7 encuentros más. En esos 7 encuentros, 7 clases, vamos a ver básicamente 7 identidades políticas, ¿no? 7 identidades políticas, o si queremos llamarlas, 7 tradiciones políticas ideológicas argentinas, ¿no? Porque en definitiva ahora cuando repasemos vamos a ver que de eso se trata y que forman parte de todos nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo en este recorrido por las distintas identidades políticas argentinas de los últimos 2 siglos, ¿no? Son 2 siglos, poco más de 2 siglos y una década, que vamos a repasar, vamos a analizar sus orígenes históricos, sus principales conceptos, ideas, pero lo interesante es ver cómo todo esto, que lo vamos a recorrer a lo largo de la historia, sigue dando vueltas en nuestro presente, ¿no? Esa pregunta siempre tiene que estar. Y es interesante hacerla, y es interesante hacer el ejercicio de cómo esto que vamos a ir viendo a lo largo de la historia se manifiesta hoy en nuestro presente, en nuestra vida pública, o en nuestra cotidianeidad, o en nuestras relaciones, o en nuestras inquietudes, o en nuestros pesares y preocupaciones, que sin duda las hay, y que nos movilizan, nos conmueven, nos preocupan y, ¿por qué no?, también en otro plano nos esperanzan de que la cosa también pueda ser distinta y pueda ser mejor. Arranco con lo que va a ser el primer tema, que es la clase que viene, es siglo XIX, el liberalismo, ¿no? Para el compañero que se autodefinía como liberal, ahí va a estar en sus anchas. Vamos a ver el liberalismo del siglo XIX. Quienes hicieron filosofía, creo que filosofía por la emancipación, algo charlamos, no sé si tanto en Argentina, ¿no? Lo vimos más, no tanto en Argentina, a mí lo vimos más en términos de Occidente. Bueno, ahora lo vamos a ver en Argentina, siglo XIX. Los temitas que vamos a repasar ahí es los 4 liberalismos, así que fíjense, a falta de uno, en el siglo XIX tenemos 4 para ser dulce. El primero es la filosofía de la Revolución de Mayo, liberalismo y nacionalismo. Yo voy medio rapidito, si necesitan que baje un cambio porque puntualmente les interesa notar, avísenme. Igual esto está en el programa que les voy a mandar, digo, después lo pueden imprimir, digo, pero por las dudas. Hago la aclaración hecha. El segundo va a ser el liberalismo rivadaviano iluminista, años 20 del siglo XIX. El tercero, el liberalismo romántico de la generación del 37, década del 30 del siglo XIX. Y el último liberalismo que vamos a ver de este siglo es el liberalismo económico y positivista de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí están los 4, ¿no? Pero está bueno que lo tengan presente porque ya es una propuesta también de análisis. Algunas me preguntaban dónde hay un texto que
caracterice esto así y no hay un texto, es como de cierta, a partir de varias lecturas que lo fue haciendo, es una caracterización que uno propone para pensar el liberalismo argentino y sobre todo para ver la complejidad del liberalismo argentino, ¿no? Que se trata de esto también, de complejizar un poco, con sacar un poco de por ahí cierta simplificación esquemática, que suele hacer cierta literatura sobre la historia, o que tenemos medio incorporada, o que suele circular más comúnmente. Bueno, vamos a complejizar un poco qué es el liberalismo en términos de identidad o tradición política, y en particular en Argentina. Bueno, cuál es el recorrido del liberalismo, tema que tiene súper actualidad, ¿no? Porque hoy se vuelve a hablar de liberalismo, ¿no? Esta expresión de libertarios, ¿no? Que de alguna manera es un derivado de la tradición liberal, y el mismo concepto de libertad que hoy está tan instalado, circulando, no sé si en discusión, ¿no? Porque está bueno que el concepto de libertad esté instalado, circulando, pero también estaría bueno que esté muy en discusión, como una idea muy dominante sobre la libertad, pero si también una libertad confundida. Si también nos permite el tiempo, vamos a ver los distintos conceptos de libertad según las distintas tradiciones o identidades políticas y ideológicas. Como ustedes saben, nunca un concepto en el pensamiento político o en la tradición filosófica política tiene un solo significado, ¿no? Nos puede gustar a nosotros más uno que otro, pero eso no significa que haya otros significados y otras definiciones que tienen su origen histórico, su marco político histórico, sus autores, sus bibliografías que lo fundamentan en discusión con otras definiciones sobre el mismo concepto. Bueno, a eso me refiero cuando lo que vamos a repasar y la lupa va a estar puesta en los conceptos, en las ideas, y vamos a ver cómo una idea o un mismo concepto tiene distintos significados. Es más, tiene distintos significados por distintas variantes al interior de la misma tradición, porque vamos a ver que el liberalismo nunca fue uno solo, sino hay distintos momentos, distintos rostros, y es interesante hacer esa pregunta en función de qué, de lo que decíamos antes, en función de ampliar, de sumar, de complejizar, de poder pensar en sus distintas posibilidades las ideas políticas actuales. Ahí vos nombraste dos filosofías económicas y después aparecen dos economías políticas. Es muy amplia la palabra. Re amplia. El liberalismo económico y positivista, ahí lo nombré, ¿no? El cuarto. El cuarto, el liberalismo, que es el liberalismo predominante en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que estamos presentando, en la clase que viene vamos a profundizar, no le agarre la ansiedad, pero digo, pantallazo, presentación, insisto, pero para que ya vayan carburando, masticando, para que ya vayan haciéndose la croqueta. Pero es interesante, ¿no? Porque, a ver, rápidamente, uno dice liberalismo y medio que todos estos distintos momentos les hace abrir un poco los ojos. Bueno, pensé que era más simple la cosa. Bueno, vamos a ver cómo hay distintos, obviamente distintos con puntos en común, pero con puntos de diferencia que es interesante poder pensarlo. Este primer encuentro, la clase de la semana que viene, cierra con otra serie de temas que son los conceptos de civilización y barbarie. También para que vayan, como dice el compañero, ahí masticando la cosa, pensando, ¿no? Está bueno. Ver si eso tiene actualidad o no. Sí. Ahí nació la grieta. Sí. Ahí nació la grieta. Si estos conceptos o los contenidos bajo los cuales que vamos a ver se pensaron en el siglo XIX pueden asumir a lo largo de nuestra historia otros nombres para decir lo mismo, ¿no? Porque uno puede decir, hoy
no hablamos tanto de civilización o barbarie, o sí, digo para que lo pensemos, pero el modo en que se lo usó en el siglo XIX, puede decir, aparecen bajo otras palabras y bajo otro nombre, pero para querer decir lo mismo, ¿no? Que es también esto de analizar las ideas políticas. En este caso en nuestro país, ese ejercicio está bueno hacerlo, porque muchas veces los mismos contenidos o significados aparecen en distintos momentos de nuestra historia bajo otros nombres, pero queriendo decir lo mismo y con la misma intencionalidad ideológica y política. Sería la meritocracia. Como signo de pregunta, para responderlo la semana que viene, si no nos metemos en todo. Represión o integración, ¿no? Dos conceptos que no los pongo de manera ingenua, porque de hecho es posible pensar que en el siglo XIX, dentro de estas distinciones de cuatro liberalismos, es posible hacer otro tipo de distinción entre un liberalismo integracionista y un liberalismo represivo o exclusionista, como se lo suele llamar, ¿no? Esto lo vamos a pensar y vamos a ver cómo esto reaparece a lo largo de nuestra historia. Rápidamente, le pongo nombre y apellido a esto. Sarmiento era un liberal represivo y exclusionista, Alberdi era un liberal integracionista o inclusionista. Lo presento, digo para encarnarlo. Pero esto vamos a ver cómo a lo largo de nuestra historia también reaparece de otros modos, con otros nombres y apellidos en nuestra historia política nacional, que son respuestas frente a qué, inclusionista o exclusionista frente a qué, o a quién, o a quiénes. Al pueblo, al ciudadano. Al pueblo, a las masas, a las mayorías. En el siglo XIX, frente a quién, el pueblo tomaba forma de qué. Sobre todo los inmigrantes. Ante los gauchos, los inmigrantes, o los indios, ¿no? Pero es interesante pensar en esta clave o en este registro cómo a lo largo de nuestra historia hay como dos variantes, ¿no? Una integracionista y una represiva o inclusionista de las clases dominantes argentinas para con lo popular, ¿no? Lo dejo ahí, insisto, es presentación, aproximación, después profundizaremos. Sigue el punteadito de este primer encuentro, la élite como sujeto político de la nación y la idea de una soberanía popular limitada, ¿no? La élite como sujeto político de la nación y la idea de una soberanía popular limitada, ahí claramente, ¿no? Esto es generación del 37, la élite del siglo XIX, cómo se pensó en relación a la nación, qué concepto de democracia estaba dando vuelta ahí ¿no? Hace 2 siglos, y qué es esto de una soberanía popular limitada, que de alguna manera ¿no? Es como el rasgo predominante, mayoritario, casi único, diría yo, de la élite política intelectual argentina. La idea que la soberanía popular había que ponerle límite, freno, que no podía quedar en manos de todos y todas. Saben ustedes que recién cuando las mujeres empezaron a votar, mediados del siglo XX. Esto pasaba en Argentina y pasaba en Occidente, ¿no? Las mujeres empezaron a votar, las primeras experiencias de voto de sufragio femenino fueron a principios del siglo XX en algunos países, en la década del 20 y mayoritariamente después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense lo reciente. Y el último puntito de este primer encuentro es el régimen oligárquico. Esto lo han visto en la historia, ¿no? Las que hicieron historia, los cursos, tema propio de historia, la idea de captura del Estado y el modelo agroexportador. Que algo de vigencia también creo que tiene. Bueno, ahí hay una lectura sugerida que es de Maristeles Pampa, no sé si la tienen. Es una investigadora, socióloga, que tiene un libro que se llama El dilema argentino, civilización o barbarie de Sarmiento al revisionismo peronista, que es un libro muy interesante porque trabaja esta cuestión, ¿no? Cómo la cuestión
puntualmente ella aborda el tema civilización y barbarie y cómo reaparece a lo largo de nuestra historia bajo distintos nombres o antinomia, pero queriendo buscar lo mismo, ¿no? Esto que les anticipaba. Repetite el nombre de la... Maristela Espampa. ¿Vampa? Maristela Espampa. Está en el programita. Fibrona en la mano. Así. Maristela Espampa. Socióloga, investigadora argentina. Este libro es muy interesante. El título es El dilema argentino, civilización o barbarie. Bueno, esa va a ser la clase. Mira, ¿me dejás leer esto de Sarmiento? Pero cortito, porque si no. Cortito. Cuando él llega a la Cámara de Diputados, ¿no? Dice, llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriotas. ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen, Lautaro y Caupolicán. Son unos indios pegajosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Faustino Sarmiento, 1874. Ha habido matanzas masivas. Sí, pero a ver, sigamos con el programa porque, porque está eso y hay otras cosas interesantes de Sarmiento que también me voy a poner. Pero lo vamos a charlar la clase que viene. Siguiente encuentro, el nacionalismo, ¿no? Otra identidad política argentina fundamental para pensar. Está bueno que en todo esto hagan un ejercicio ustedes también desde sus recorridos, de sus familias, porque en todas nuestras familias vamos a ver que estas 7 identidades probablemente identifiquemos, ¿no? Un primo, un hermano, un papá, un abuelo que tenía alguna de estas. Vamos a hacer una breve historia del nacionalismo argentino y ahí vamos a repasar. Y lo mismo, vamos a ver que hay distintos tipos de nacionalismo. Muchas veces los metemos todo en una bolsa, medio rapidito, y vamos a dar cuenta del nacionalismo del centenario, 1910, y la nueva barbarie, la inmigración, ¿no? Ya no el gaucho, sino la nueva barbarie y la inmigración. Autores, acá no está, pero autores del nacionalismo del centenario, ¿quiénes son? ¿Alguien dijo? ¿Corte? Lugones, perfecto. Leopoldo Lugones uno, ni hablar. Manuel Gálvez otro, de acá de la provincia de Santa Fe. Ricardo Rojas otro, ¿no? Estas suelen ser los 3 grandes autores, la tríada nacionalista se la suele llamar, de autores que a su vez escribieron por esos años textos fundamentales de la literatura, del pensamiento político argentino, El payador de Lugones, La restauración nacionalista de Ricardo Rojas, El diario de Gabriel Quiroga de Manuel Gálvez, ¿no? Ese es el nacionalismo del centenario. Y la nueva barbarie, la inmigración, ¿no? Como preocupación fundamental de la élite, la clase intelectual política dominante argentina. El nacionalismo de derecha en los años 20 y la cuestión obrera, ese ya es otro nacionalismo. Década del 20, en el medio pasaron cosas, diría alguien, Primera Guerra Mundial y sobre todo Revolución Bolchevique, 1917, pone esta cuestión sobre la escena y genera un espanto, ¿no?, en las clases dominantes, y ahí es posible explicar este tránsito entre el nacionalismo cultural del 10 al nacionalismo de derecha, fascista o semifascista de los años 20. Ahí hay una experiencia de cuál es la primera experiencia organizativa del nacionalismo de derecha argentina, que se da. La Patagonia son acontecimientos donde eso se manifiesta, pero la famosa Liga Patriótica Argentina, que hace su aparición pública en un conflicto previo que es la represión de las famosas Semanas Rojas, ¿no? La represión de los talleres Liegro Bacena,
¿no? Ahí aparece. Pero cuando hablamos de derecha en Argentina, insisto, tiene mucho que ver, bueno, acá se suele rastrear en términos históricos su origen, ¿no? Ese nacionalismo de derecha suele encontrar en las vísperas de los años 20 y producto de este contexto nacional e internacional sus condiciones de emergencia, y su primer nombre, ¿no? Es la famosa Liga Patriótica Argentina, que su primer presidente fue Rosarino, un abogado, Manuel Carles, ¿no? Un abogado de contraste de derecha, Rosarino. Tenemos ese, ¿no? Tenemos ese privilegio. El nacionalismo restaurador del 30 y el surgimiento del revisionismo histórico. Ahí estamos viendo otro tipo, ¿no?, de nacionalismo, y sobre todo un nacionalismo que ve que su preocupación principal pasa a ser la historia argentina y la revisión de la historia argentina, lo mismo, ¿no? Muchas veces hablamos del revisionismo histórico, de una mirada alternativa frente a la historia oficial, liberal, mitrista. Bueno, surge en estos años, surge en los años 30 de la mano de escritores del nacionalismo argentino. Y el último nacionalismo que vamos a repasar, para ver que no es menos complejo el recorrido que el del liberalismo, va a ser lo que acá se llama el otro nacionalismo, Forja y el nacionalismo popular. ¿A Forja la tienen? ¿Qué significa Forja? Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, y sus nombres más relevantes, trascendentes, porque conocemos quiénes son. Arturo Jauretche, Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, ¿no? que es dentro de las ideologías argentinas, ¿no?, como la primera experiencia. Tiene una genealogía y un recorrido previo que lo vamos a ver, pero es como la primera experiencia organizada de un nacionalismo en clave popular y en clave antiimperialista, antibritánica, ¿no? No solo antiimperialista, porque hasta ahí la crítica antiimperialista era más antinorteamericana y no tanto antibritánica. A partir de Forja, la lupa pasa a estar puesta en la crítica al llamado por aquellos años imperialismo británico, de la mano de los aportes de Forja y puntualmente de los aportes de Scalabrini Ortiz, con sus estudios. O sea, vieron que ahí tenemos 4 nacionalismos que vamos a recorrer y repasar. Hay un texto sugerido de un historiador importantísimo de Argentina, Fernando Devoto, que es un especialista en estudiar el nacionalismo en nuestro país. Siguiente encuentro, el radicalismo. Liberalismo, nacionalismo, radicalismo, lo cual también tiene actualidad y vigencia, y seguramente todos tengan acá algún familiar, pariente radical, o tal vez ustedes mismos se definan de esa manera. Y vamos a charlar también, no vamos a hablar de tantos, ¿no?, los 3, los 4 radicalismos, que si quisiéramos hacerlo también tendríamos la posibilidad. Vamos a hacer una especie de origen y genealogía del radicalismo, y nos vamos a centrar más en el primer momento y particularmente en la figura de Irigoyen, ¿no? Y ahí el punteadito dice el pensamiento político de Irigoyen, el krausismo, que es como el filósofo que leyó y el cual se inspiró Irigoyen. Krause, un alemán que viene de la tradición del idealismo filosófico alemán, después vamos a ver de qué se trata. El Estado como representación del bien común y la nación, la causa contra el régimen, ¿no?, la antinomia de los tiempos del irigoyenismo, el primer movimentismo. La pregunta es si es posible así pensar al irigoyenismo como la primera experiencia movimentista política de la Argentina moderna. De hecho, los historiadores, algunos, suelen pensarlo de esa manera. Liberalismo político y tradición democrática, ¿no?, cómo confluye en ese